Creo, el partido que en las elecciones del 17 de febrero presentó la candidatura presidencial de Guillermo Lasso, quien obtuvo un meritorio segundo puesto, está ya en gira nacional cuyos objetivos son cuáles. Se lo pregunto a su director nacional, el ingeniero César Monge, que está en El Puyo. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por estar hoy en la República.es. ¿Cuál es el propósito de esta gira tan inmediata a las elecciones? Buenos días. Buenos días, Jorge, gracias por la oportunidad y saludos a la distancia. Efectivamente, estamos en la provincia de Pastaza, el día de ayer en Napo, esta noche y mañana en Morona, el fin de semana en Galápagos y así sucesivamente por todo el Ecuador, porque creemos que tal y como lo hicimos en su momento cuando recorríamos el país trabajando con algún tiempo de anticipación para poder fortalecer nuestras estructuras y nuestras dirigencias, creo que es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Es decir, tuvimos una semana y media de análisis de los resultados, creo que era necesario hacerlo, y bueno, ya está arrancando nuestra primera gira del año, que tiene como propósito básicamente 3 puntos. El primero, agradecerle al Ecuador por habernos apoyado. Casi 2 millones de ecuatorianos decidieron darnos su apoyo en las últimas elecciones, y también pues para trabajar en 2 frentes que son importantes. El primero, consolidar nuestras directivas cantonales, que van a ser fundamentales, y luego empezar pues ya a hacer un análisis de los cuadros para fines de las próximas elecciones. Pues estamos a tan solo 11 meses y por lo menos en nuestro caso en Creo nos gusta trabajar con el mayor tiempo de anticipación, porque creo que eso ayuda a garantizar un nivel de éxito. Ingeniero, usted mencionó que terminadas las elecciones tuvieron una semana y media de análisis de los resultados. ¿Cuál fue la conclusión? Mira, algunas que son evidentes por los números y por las estadísticas. Lo primero es que es interesante ver cómo Creo tiene una votación casi equitativamente distribuida entre las 3 regiones del país, costa, sierra y oriente, votaciones que bordean entre el 23 y el 25%. Eso es importante para fines de las próximas elecciones seccionales, porque lo que demuestra es que Creo es verdaderamente una organización nacional y que vamos a tener interesantes posibilidades en materia seccional en todo el Ecuador. Hay que trabajarlo mucho sin duda, pero ese es un primer paso importante. Lo otro es que obtener un cuarto de la votación nacional con las condiciones en las cuales vivimos la campaña electoral, creo que es una base interesante sobre la cual seguir construyendo y que nos da fuerza. Pues solamente recordar que Creo es una organización que tiene 1 año de vida legal, y cuando empezamos los recorridos que ahora estamos haciendo, Jorge, y visitábamos muchas de las provincias, teníamos reuniones de 5 o 6 personas, había mucho temor. Ayer aquí en Pastaza, pues una reunión multitudinaria, un salón completamente lleno. Eso es algo que de alguna manera denota que estamos haciendo, creo, las cosas bien. Tenemos mucho que corregir sin duda, porque este proceso no es perfecto, pero lo importante es que queremos seguir trabajando y queremos llegar a ser un poco lo que establecimos desde el inicio, la primera fuerza política del Ecuador. ¿Lo lograrán ya en el año 17? Va a ser difícil volverlo a enfrentar a Rafael Correa en el año 17. ¿Ustedes creen que ahora entonces sí podrán derrotarlo? Mira, yo creo que el 17 pasa por un paso previo, que es el 14. Yo simplemente, para fines de este mismo análisis que realizamos durante la semana y media posterior a las elecciones, Jorge, reflexionábamos sobre la diferencia que hubiera existido para fines de nuestro trabajo si en muchos de los cantones y las provincias que visitamos hubiéramos tenido políticos ya en funciones o políticos electos. Yo creo que eso hubiera sido una ayuda muy importante y una presencia política más fuerte. Así que yo creo que en 2014 en buena medida se juega lo que podría ser el 2017, y por eso estamos a pocos días de haber terminado una campaña, arrancando esta gira nacional con mucha intensidad, pero con mucho optimismo de poder dar ese paso importante en el 14 para luego volver a dar otro más importante en el 17. ¿El señor Lasso está participando en esta gira? ¿O en estas giras? Guillermo tuvo que salir del Ecuador, va a estar un par de semanas fuera, tenía unos temas particulares que había dejado de alguna manera rezagados por los últimos 2 años, y él se va a unir probablemente en la segunda mitad del mes de abril, cuando arranquemos nuestra segunda gira del año. Él va a participar en ese proceso, y yo creo que lo importante es que él
consciente de lo importante que es para la organización y para el 14, para el 2014, que él participe en todo este proceso de fortalecimiento de todas las estructuras a nivel nacional. Y esa es una tarea sumamente importante, a veces un poco invisible ante los medios de comunicación, pero que rinde los frutos en el momento de la elección. De sus respuestas a mis dos últimas preguntas, ingeniero Monge, deduzco que la candidatura de Guillermo Lasso para el año 17, la candidatura presidencial, está lanzada. Yo creo que esa es una decisión que va a tener que tomar él en su momento. Yo lo que sí puedo anticipar, porque soy el presidente de la organización y trabajo mucho con las estructuras, es que eso es lo que quiere la base de la organización. La estructura de la organización quiere que Guillermo vuelva a ser candidato en el 2017. Pasa evidentemente por una decisión personal de él, pero ese va a ser de alguna manera el lineamiento que nosotros sentimos debemos llevar para las próximas elecciones presidenciales. Y en cuanto a las elecciones del 2014, creo piensa presentar candidatos propios, por ejemplo, a las alcaldías de Guayaquil y Quito. Mira, yo creo que nosotros debemos como principio tener representación en todos los puestos de elección popular. Y esa representación, Jorge, pasa por dos caminos y solamente dos alternativas. La primera, poner candidatos exclusivamente de Creo para los próximos comicios del 2014, o hacer lo que hicimos en esta elección, que fue decir, ok, el 90% de nuestros candidatos salieron de la cantera de Creo, pero hubo un porcentaje en determinados cantones donde hicimos alianzas estratégicas para fines de alguna manera tender un puente a un esquema de unidad nacional que era importante. Ahora, claro, dicho esto, esos son los únicos dos caminos que hay. Ahora, ¿está definido en estos momentos cuál de los dos caminos vamos a tomar? Honestamente, todavía no, pero sí quiero decir algo. Cuando uno analiza determinada situación o ámbito para fines de tomar una decisión, uno analiza la coyuntura de ese momento. Hace 2 años, cuando Creo analizaba el tema de alianzas, la realidad de Creo era otra a la que tenemos hoy. Hoy somos la segunda fuerza política del Ecuador por voto, voto sobre voto, y entonces el análisis que haremos es un análisis un poco diferente. No significa que la posibilidad de una alianza está cerrada, pero la coyuntura bajo la cual vamos a analizar nuestra realidad sin duda va a ser diferente. ¿Ustedes en estas semanas posteriores a las elecciones han mantenido ya algún tipo de contacto, algún tipo de acercamiento con otras fuerzas políticas de la oposición, tanto para armar alianzas para el año 14 como para coordinar las acciones en el Congreso? No, la verdad es que no. La verdad, Jorge, es que lo que hemos hecho es primero hacer un análisis interno, segundo arrancar nuestra gira y empezar a fortalecer nuestras estructuras, empezar a observar los cuadros. Hemos tenido, por supuesto, también reuniones de coordinación con el bloque de Creo, para fines de que cuando se inicie la función legislativa, Creo tenga una postura muy clara y muy sólida en algunos temas que estamos todavía definiendo. Y básicamente nos hemos concentrado en esto, ¿no? Pero sin duda... Pero, en los ¿no descartan acercamientos y alianzas? No, mira, nosotros creo que ya dimos un ejemplo en la campaña previa. Logramos constituir una plataforma de unidad nacional que le llamamos Unidos por el Ecuador, donde habían 50 organizaciones políticas. Yo creo que eso debe mantenerse, en mi opinión personal. Yo creo que la unidad es importante. Y fuera de eso, para fines electorales, tendremos que hacer un análisis electoral coyuntural. Es obvio, ingeniero Monge, que no me refiero a esas pequeñas agrupaciones con las cuales ustedes coordinaron. Me refiero a las fuerzas políticas que tuvieron votaciones significativas. Por ejemplo, podría decirle el movimiento Suma del candidato Rodas, que quedó en cuarto lugar, o no sé, otro tipo de fuerzas políticas significativas en la actualidad. De acuerdo. Solamente para recordar, dentro de ese grupo de 50 organizaciones, también habían organizaciones con quien hicimos acuerdos electorales, Machete en Manabí, la Izquierda Democrática, en fin, habían actores como Johnny Terán en Los Ríos, que digamos, fuera de la unidad, del esquema de unidad nacional, también de esa unidad o de esa plataforma se generaron acuerdos electorales. Ahora, con respecto a este tema particular, nosotros somos una organización abierta al diálogo, más allá de las diferencias que podamos tener en la visión de determinados temas con otras organizaciones políticas. Esa siempre ha sido nuestra posición.
tuvimos una amplitud importante cuando se generó todo el tema de las firmas. Y en ese momento coordinábamos acciones con otras organizaciones, así que es un tema que no está cerrado, pero evidentemente el momento de Creo hoy es otro, es decir, tenemos un punto de la votación nacional y eso nos pone en una situación diferente. Claro, de acuerdo, pero en para las elecciones del año 17 ya hay un candidato seguro, Rafael Correa. Dos por lo menos probables, Lasso y Rodas. Es decir, que ya empieza en la oposición a fermentar aquello de la división, que hizo que en estas elecciones Correa se enfrente a 7, tómelo con la intención que quiero decirlo, a 7 pequeños candidatos a los cuales no fue difícil vencer, y por eso Correa tuvo más de la mitad de todos los votos nacionales. Déjame hacer un análisis un poquito diferente a ese, ¿no? Con todo respeto, Jorge. Por supuesto, adelante. Yo personalmente, yo creo que el hecho de que hayan habido 7 candidatos no es necesariamente lo negativo, ¿no? Lo negativo, Jorge, es que si ustedes ven las estadísticas, fuera de Rafael Correa bueno, fuera del oficialismo y de Creo, que hoy son las dos fuerzas políticas del Ecuador, de los otros 6 candidatos o movimientos, 5 están por debajo del mínimo establecido por la ley para poder existir. Entonces, realmente la debilidad no existió en el hecho que hayan 7 candidatos o que hayan habido fuera de Creo y de País otras 6 organizaciones. El problema de fondo, Jorge, es que esas organizaciones, 5 de ellas, ni siquiera, y esto lo digo con el mayor de los respetos porque en todas ellas tengo muy buenos amigos, pero hay que decir las cosas como son, ni siquiera con el mínimo legal de votación. Si esas organizaciones, si Rodas hubiera sacado el 15, Acosta hubiera sacado el 17, Lucio hubiera sacado el 20, entonces hubiéramos estado hablando de un escenario diferente. El problema, insisto, el problema es que esos candidatos no tuvieron el caudal de votación o de aceptación popular, ni siquiera la exigida por la ley. Claro, entiendo su análisis y por supuesto lo respeto. Ingeniero Monge, una pregunta final. Varios de los diputados elegidos bajo la bandera del Creo, y usted mencionó algunos, Luis Fernando Torres, por ejemplo, en Tungurahua, o Leonardo Viteri en Manabí, no son precisamente militantes de Creo, sino pertenecen a organizaciones propias. ¿Ellos estarán integrados al bloque legislativo de Creo o trabajarán por su cuenta? No solamente que esa es la intención, porque primero son buenos amigos, segundo, hemos tenido más de un año trabajando juntos, hemos hecho campañas juntos, sino que ya estamos coordinando acciones juntos. Es decir, Creo ya ha tenido reuniones de coordinación y la idea, por supuesto, es incluirlo, ¿no? Así que esa es la línea de trabajo que vamos a llevar adelante. Yo creo que la habilidad de mantener a un grupo cohesionado, de alguna manera, Jorge, pasa porque siempre haya una comunicación permanente, haya una coordinación permanente, haya respeto en las diferencias, respetar inclusive a la gente de Creo que puede entre sí tener opiniones diversas, pero tratar siempre de ver el bien mayor. Y el bien mayor es, en estos momentos, por lo menos desde mi visión, mantener un bloque cohesionado y, bueno, por lo menos mantener una voz altiva en temas que son y van a ser muy delicados, como la ley de comunicación. Exacto. La ley Mordaza es muy preocupante, aunque quieran disfrazarla, pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque la ley de comunicación quieran decir que no es Mordaza, Mordaza es. Ingeniero Monge, muchas gracias por haber estado hoy en la República.es. El ingeniero César Monge es el director nacional de Creo y está hoy en Puyo, en la provincia del Pastaza, como parte de una gira nacional de ese movimiento político.